y bueno, usted me dirá más cómo va el tarjetón de la izquierda. ¿Petro va con quién? No, yo creo que ahí en ese... Francia Márquez, vi que se lanzó. En el tarjetón de progresista. ¿Quiénes están Yo probablemente? creo que podría estar el exalcalde de Bucaramanga, podría estar Francia Márquez, digamos. La lideresa afro muy importante, muy comprometida Gustavo con Petro, la paz. y yo le haría una invitación aquí a usted, a que usted debería estar en ese tarjetón. ¿Por qué se lo digo, Roy? Porque yo lo veo, usted es un hombre que se la jugó por la paz. Y cuando le oigo el discurso, cuando usted presenta los argumentos de por qué revocar a Iván Duque, es estar escuchando lo que ha venido diciendo Gustavo Petro estos últimos años, ¿no es cierto? Entonces, yo veo ahí unas afinidades importantes, yo lo veo a usted más como progresista y yo lo veo a usted en ese tarjetón. Pasa es que, pues, muchas gracias. Lo que pasa es que... Le hago la invitación. Holman, muchas gracias por la invitación. Son esas invitaciones comprometedoras. Pero fíjese usted que lo que pasa es que la gente ha estigmatizado tanto desde la derecha que inclusive no entienden lo que significa en el mundo, no solo en Colombia, el progresismo. Es decir, si la gente revisara lo que significa desde la perspectiva económica, que es con lo que atacan a los dirigentes en América Latina, que tienen esa tendencia y los señalan de expropiadores, y la derecha los señala de neocomunistas y de agentes de la Unión Soviética. Entonces, la senadora Cabal, ya no existe la Unión Soviética, pero en la mente de ellos sí existe la Unión Soviética. A Obama lo están acusando de ser castrochavista. Entonces, claro, no tienen idea que ahí hay unas fuentes de pensamiento económico absolutamente serias, responsables, desde Keynes hasta Stiglitz, ahora hasta Piketty. Hay, digamos, pensadores de la economía seria y estable que entienden que el Estado respeta la propiedad privada, tiene que proteger la vida y el patrimonio de las personas, pero tiene una función social, tiene que garantizar el Estado la redistribución de la riqueza y no esa concentración de la riqueza que hay no solamente en Colombia, también en los Estados Unidos, y que hace que la gente esté intentando sacudirse de ese modelo económico. Eso es progresismo en el mundo. No tiene nada que ver con el comunismo, que es otra cosa para revisar históricamente, muy importante. Pero eso no es de lo que está hablando aquí nadie. Aquí estamos hablando de que el país sea más justo, de que en lugar de regalarle los 12 billones a los ricos le den de comer a la gente, así de sencillo. Correcto. Que entre otras cosas, si no fuera por razones de solidaridad, por lo menos por razones económicas. Es que si no le meten platica en el bolsillo a la gente, que es un salario universal, que es un Estado con medidas contracíclicas, generando directamente el empleo, estimulando también que la pequeña y microempresa genere el empleo a través del subsidio directo del Estado a las nóminas, pero de los pequeños, no de los grandes. Entonces, ¿quién va a tener plática en el bolsillo para comprar en los almacenes que están abriendo? A la gente hay que meterle plática en el bolsillo para que sobreviva. Es un modelo económico que es el que usted bien llama progresismo y que aquí lo caricaturizan y lo estigmatizan. Yo veía con sorpresa hace unos días a Trump repitiendo el discurso uribista, diciendo que Biden y que Obama eran castrochavistas. Y además usted me dará la razón en una cosa y los televidentes también. ¿Cuál era la amenaza castrochavista que en el 2018, con ese miedo, sacó 10 millones Duque y derrotaron a Gustavo Petro? Que el castrochavismo, que era supuestamente Petro, iba a cerrar las cortes para tener una corte de bolsillo, concentrar el poder, hacer una asamblea legislativa que hiciera lo que le diera la gana, gobernar por decreto, expropiar. Y mostraban los abusos de Maduro, que yo considero que es un dictador, lo digo con todas las letras, ha violado la libertad de prensa, los derechos individuales de la gente, persigue, es un dictador militarista. Entonces la gente mostraba como ejemplo, por ejemplo, los colectivos civiles disparándole a los estudiantes en Caracas. Y entonces estaban los trinos de la gente en el 2017, 2018. Sí, el repudio de Marta Lucía Ramírez. Le duelen más los pobres, le duele más la violencia en Venezuela que la que sucede aquí. Y es entonces, un gobierno que parece gobernar en Venezuela, pero no en Colombia. Lo que pasa es que ellos tenían razón en que podía llegar el castrochavismo porque ya llegó. O sea, llegó con Duque, lo que llegó fue el uribechavismo, y si no, Uribe propone revocar las cortes y desconocerlas, igual que Maduro.
Uribe propone cerrar el Congreso y hacer una asamblea legislativa unicameral, igual que Maduro. Vimos en Bogotá colectivos civiles, unos señores con chaquetas en motos oficiales, con la policía, disparándole a los estudiantes, sí, igual que Maduro. correcto. Vemos un ministro de Defensa ideologizando y politizando las fuerzas militares en favor del partido de gobierno y del régimen, igual que Padrino y Maduro. Correcto. Llegó el uribechavismo, lo vamos a derrotar. Correcto. Si usted quiere llamar a eso progresismo, me parece muy bien, pero todas las fuerzas alternativas, todas, y yo le devuelvo la invitación a quienes nos vean, además agradeciéndola, yo creo que todos, verdes, amarillos, rojos, de todos los colores, tienen que deponer los egos y eliminar los vetos. Se equivocan los que siembran la discordia. Tenemos la obligación de la unidad. Aquí el miedo lo siembra es la extrema derecha. Yo no tengo ningún miedo, ningún temor, ninguna exclusión. Estoy listo para la unidad de todos y derrotar ese régimen, empezando por revocar a Uribe Duque con las firmas del referendo revocatorio. Yo concuerdo con usted y te voy a hacer un resumen aquí para hacerte una pregunta más o menos complicada. Sobre el miedo, yo sí les diría a quienes nos escuchan que hay que detener el fascismo. Es decir, el comportamiento del gobierno de Iván Duque cuando usted encuentra una organización no gubernamental de talla internacional, Transparencia por Colombia, diciendo y avalada por la comunidad internacional, que empieza a decir que en Colombia la concentración de poderes en manos del Ejecutivo, tiene la Fiscalía, tiene la Procuraduría, tiene las Contralorías, la mayor fuerza parlamentaria es la del Centro Democrático. Empieza a vetar medios de comunicación, persigue al opositor político, empiezan a ser asesinados opositores políticos, pues eso es el fascismo. Ahora, ¿Colombia consolida el proyecto fascista en el 2020 o no lo consolida? Claro. Y eso depende. Es gravísimo. Depende de ustedes. Es gravísimo. Es decir, y esa consolidación del fascismo, y vamos a otro rasgo importante del nuevo fascismo en el mundo, que es el cinismo. Es desbaratar las verdades, crear nuevas realidades sobre mentiras. Es decir, que aquí venía el comunismo, que el opositor, no, la pues estigmatización al opositor es que llegan político. al extremo de... Bueno, aquí dicen tantas mentiras, usted ha señalado algunas. Pero es decir, pero vamos a hacer el fascismo. No, estamos en los preliminares, digamos, de una consolidación concentrando fascista. los poderes que desgraciadamente cuando logran consolidarse se quedan por décadas, como Pinochet. Correcto. Y como Maduro. Entonces nosotros no podemos dejar morir la democracia y eso está en responsabilidad de todos. La democracia es ese sistema que nos permite cada 4 años cambiar un gobierno malo por la esperanza de que haya un gobierno mejor. Y usted tiene razón en la connotación fascista que tiene una historia y no están improvisando. Digamos que ellos siguen el libreto de Carl Schmitt, el jurista, filósofo del nazismo, que crea la doctrina del enemigo, de la dialéctica sí, amigo-enemigo y recoge la tesis del enemigo interno, de manera que hay lo que desde Santo Tomás y Aristóteles llamaba la guerra justa, la mejor disculpa para que los autócratas puedan matar, porque dicen, yo tengo derecho a hacer la guerra contra el enemigo. El problema es que el fascismo, como este gobierno, decide que el enemigo son todos, exacto, los que no todo son el que ellos. Piense diferente. Claro, claro, los enemigos son los estudiantes, los campesinos, los indígenas, los periodistas, todos. Ese es el fascismo. Y esa doctrina, claro, podría consolidarse si llegara a triunfar de nuevo el gobierno Uribe Duque. Por eso vamos a anticiparnos diciéndole a la gente de una vez, y yo insisto con esas millones de firmas, que eso no va a ocurrir, que no pasarán, que no van a ganar, que los vamos a derrotar. Solo lo vamos a hacer si logramos la unidad, y solo hay unidad sin vetos, y repito lo que le dije hace un rato, no hay centro izquierda sin izquierda, de manera que Correcto. Olvídense de los vetos y pongámonos a trabajar en la concordia, en la unidad de todas las fuerzas alternativas en Colombia. Y en esa unidad, digamos, usted hablaba del centro. Esta es una pregunta bien provocadora. Roy, ¿en esa consolidación del fascismo puede haber un centro político hoy?
Yo soy de los que creo que estamos entre la disputa entre la política de la vida, que es la profundización del acuerdo de paz, que es la defensa de la Constitución del 91, y resulta que las fuerzas progresistas hoy, a diferencia de lo que dice el Centro Democrático, que son castrochavistas, ¿no? Somos, usted, uno de esos protagonistas, terminan defendiendo la Constitución del 91 para que este país no se vuelva fascista. Y entonces ahí donde queda el centro. Yo creo que la mención de centro izquierda, si uno quiere ponerle una caracterización ideológica a la contienda, es la más apropiada. Yo no creo que sea posible un centro-centro, es decir, Hoy. una cosa insípida hoy. Correcto. Un poco la ventana de Overton, que llaman los politólogos, en que la gente dice, entre los extremos, miremos una cosa tranquila, sensata, tibia, gaseosa, que no pase nada. Una transición. Normalmente cuando todo está bien, eso está bien. Si todo está funcionando perfecto, la gente tiene su trabajito, su empleo, la gente tiene su cupo universitario, si la gente está tranquila, pues uno quiere un gobierno tranquilo, que no cambie nada, porque las cosas están bien. Pero cuando tenemos este desastre social y económico, cuando están matando a la gente, cuando se perdió el control del territorio, cuando le hicieron el grave daño a las fuerzas militares y policiales de politizarlas, cuando lo que hay es que respetarlas, recogerlas, recuperar la confianza ciudadana en ellas, volver a quererlas, porque también son hijos de campesinos y campesinas. Es que yo cada vez que hago estos debates y oigo mentir al gobierno diciendo que mis debates son contra la fuerza pública, no, son contra los políticos que se aliaron con los paramilitares, son contra los políticos que le dan órdenes equivocadas a las fuerzas. Le voy a contar algo que no he contado nunca. Yo tengo un primo hermano que se jubiló como coronel del ejército. ¿De dónde viene? ¿De dónde vengo yo? Mi abuelo era un campesino liberal que lo mataron en la vereda del Palo, ahí mismo donde hace unas horas atentaron contra Feliciano Valencia, subiendo 60 años después. En ese sitio mataron a mi abuelo, que se llamaba Tito Montealegre, era un campesino liberal, lo mataron un año después del asesinato de Gaitán, en esa guerra liberal conservadora. Por supuesto, 300.000 muertos en esa guerra que nadie nunca reparó, las víctimas no existían. Mi madre, que era una niña campesina huérfana de 10 años, 9 años, la montaron en una chiva, vino a Bogotá a buscar un pariente para sobrevivir. Esa es la historia de 9 millones de desplazados. Aprendió a coser y con una máquina de coser me sacó adelante. Y yo soy como cualquiera de esos 9 millones de desplazados. ¿Eso qué tiene que ver con el comunismo ni con el extremismo? ¿Y eso qué tiene que ver con el centro tibio? Nada. Es que las ideas hay que defenderlas con pasión. Este país necesita cambios de verdad. Ahora, yo creo que también necesita el centro. Yo creo que, por supuesto, no se puede dividir de manera irremediable, porque la mayoría de los colombianos que le temen a lo que el fantasma del castrochavismo construyeron, yo me puedo imaginar un tendero en Tarazá, en Antioquia, de Estato 3, que tiene su tiendita o su panadería, y que es lo único que tiene, y le envenenaron el cerebro diciendo que Petro lo va a expropiar la tienda, y dice, no, pero ¿cómo si es lo único que tengo para mis hijos? Ese comunista, entonces termina votando por el Centro Democrático. Hay que sacarlos del error, y por eso el centro que es el complemento en esta coyuntura del centro izquierda, tiene que compartirle a la gente la convicción de que vamos a respetar la vida y el patrimonio de la gente. Y que el Estado tiene una función social. Por eso no puede ser solo centro, sino centro izquierda.